En enero de 2016, en el Instituto de Tecnología de California, dos astrónomos miraban una pantalla de computadora y ninguno de los dos decía una sola palabra. Konstantin Batygin y Michael Brown llevaban meses analizando las órbitas de 6 objetos congelados en el extremo más remoto del sistema solar, más allá de Neptuno, en esa zona oscura y fría que los científicos llaman el cinturón de Kuiper. Lo que vieron en esa pantalla era imposible. Las órbitas de esos 6 objetos apuntaban, como agujas de una brújula magnética invisible, exactamente hacia el mismo punto en el espacio profundo. La probabilidad de que eso fuera una simple coincidencia matemática era de 1 en 14.000. Algo enorme, algo que nunca habíamos visto, estaba tirando de ellos desde las sombras. ¿Qué pasaría si les dijera que existe un 9º planeta en nuestro sistema solar que nunca hemos fotografiado directamente? ¿Qué pasaría si ese planeta, con una masa de aproximadamente 10 veces la de la Tierra, ha estado orbitando el Sol durante miles de millones de años, completamente invisible para nosotros, escondido en la oscuridad más profunda, a una distancia que hace que Plutón parezca un vecino cercano? No estamos hablando de ciencia ficción. Estamos hablando de los cálculos publicados por científicos del Instituto de Tecnología de California, de los datos del telescopio Subaru en Hawái, de las ecuaciones que han revisado astrónomos de todo el mundo y que, hasta este momento, nadie ha podido refutar. Hoy vamos a explorar la hipótesis más perturbadora de la astronomía moderna, que hemos estado viviendo en un sistema solar que nunca comprendimos del todo. ¿Está usted preparado para redescubrir el lugar que ocupa en el cosmos? Pensemos por un momento en lo que creemos saber. Desde niños nos enseñaron que el sistema solar tiene 8 planetas. Primero eran 9, incluyendo a Plutón, pero en el año 2006 la Unión Astronómica Internacional degradó a Plutón a la categoría de planeta enano, en una decisión que todavía genera controversia científica. Después de esa reclasificación, el sistema quedó ordenado y limpio. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. 8 mundos girando alrededor de una estrella de tamaño mediano en un brazo espiral de la Vía Láctea. Parecía una lista completa. Parecía que ya lo sabíamos todo. Pero la ciencia rara vez nos permite la comodidad de las respuestas definitivas. A lo largo de la historia, cada vez que los científicos han pensado que tenían el sistema solar perfectamente cartografiado, el universo les ha presentado una sorpresa desconcertante. En el siglo XIX, antes de que se descubriera Neptuno, los astrónomos notaron que Urano no se comportaba como debía. Su órbita tenía pequeñas perturbaciones inexplicables, pequeñas desviaciones que los modelos matemáticos no podían justificar. 2 matemáticos, el francés Urbain Le Verrier y el británico John Adams, calcularon de forma independiente que debía existir otro planeta más allá de Urano, tirando de él gravitacionalmente. Y tenían razón. En el año 1846, los astrónomos apuntaron sus telescopios exactamente a donde las ecuaciones señalaban. Y ahí estaba, Neptuno, un mundo de un azul profundo que nadie había visto nunca. Lo habían encontrado con matemáticas puras antes de verlo con un telescopio. ¿Le resulta familiar? Debería, porque en 2016 Batygin y Brown hicieron exactamente lo mismo, solo que a una escala mucho más descomunal. Pero antes de sumergirnos en los detalles de esa búsqueda, necesitamos entender qué tan grande es en realidad el sistema solar, porque la mayoría de las imágenes que hemos visto toda nuestra vida son profundamente engañosas. Cuando usted ve en un libro de texto la imagen del sistema solar, con el Sol en el centro y los planetas perfectamente espaciados a su alrededor, esa imagen miente. Miente de la manera más monumental posible. Para que todos los planetas quepan en una sola página o pantalla, los diseñadores han tenido que comprimir las distancias hasta volverlas irreconocibles. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínese que el Sol tiene el tamaño de una pelota de baloncesto estándar. Sosténgala en su mano. Ahora busque un grano de harina, porque eso es lo que sería la Tierra en esa escala. Un pequeño grano de harina a unos 24 metros de la pelota. Marte sería otro grano de harina un poco más pequeño a 38 metros. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar,
sería apenas del tamaño de una canica y estaría a 120 metros. Saturno, con sus majestuosos anillos, sería otra canica a 220 metros. ¿Y Neptuno, el planeta más lejano que conocemos con certeza? Neptuno sería un guisante pequeño a 880 metros de su pelota de baloncesto, casi 1 kilómetro de distancia, para un planeta que todavía forma parte del sistema solar reconocido oficialmente. Ahora viene el dato que lo cambia todo. El planeta hipotético que buscan Batygin y Brown se encontraría en el punto más cercano al Sol de su órbita a unas 400 unidades astronómicas de distancia. Una unidad astronómica es la distancia media entre la Tierra y el Sol, aproximadamente 150 millones de kilómetros. Y en el punto más lejano de su órbita, ese planeta podría estar a más de 1000 unidades astronómicas del Sol. En nuestra escala de la pelota de baloncesto, eso significa que el planeta 9 estaría entre 4,5 kilómetros y 11 kilómetros de su pelota. No está en el mismo parque que los demás planetas, está en otro barrio, quizás en otra ciudad. ¿Cómo es posible que algo tan enorme se nos haya escapado durante tanto tiempo? Para responder a esa pregunta, necesitamos hablar del lugar más oscuro y frío de nuestro vecindario solar. Mucho más allá de Neptuno, el sistema solar no termina de golpe. Se desvanece en una región increíblemente vasta, llena de objetos de roca y hielo, mundos pequeños y congelados que flotan en la penumbra perpetua donde la luz del sol apenas llega. Hay dos zonas principales en esta oscuridad, el cinturón de Kuiper y la nube de Oort. El cinturón de Kuiper se extiende desde la órbita de Neptuno, a unas 30 unidades astronómicas del Sol, hasta aproximadamente 50 unidades astronómicas. Es en esta región donde vivía Plutón antes de que le retiraran el título de planeta. El cinturón de Kuiper contiene cientos de miles de objetos de más de 100 kilómetros de diámetro y probablemente billones de objetos más pequeños. Pero incluso el cinturón de Kuiper parece un suburbio tranquilo comparado con lo que viene después. La nube de Oort es una esfera gigantesca de objetos helados que rodea todo el sistema solar, extendiéndose posiblemente hasta 100.000 unidades astronómicas del Sol. En nuestra escala de la pelota de baloncesto, la nube de Oort llegaría hasta 1100 kilómetros de distancia. La nube de Oort es tan vasta que apenas comenzamos a detectar sus objetos más internos. Nunca hemos visto directamente su estructura completa. Es como vivir dentro de una burbuja enorme y solo conocer la pared más cercana. Ahora comprende por qué buscar un planeta en esas regiones es como buscar una moneda en un océano oscuro. El año es 2003. En el Observatorio Palomar de California, el astrónomo Michael Brown, el mismo que años después buscaría el planeta 9, descubrió algo perturbador. Era un objeto pequeño en los confines del sistema solar, al que llamó Sedna. Lo peculiar de Sedna no era su tamaño, sino su órbita. Sedna describe una órbita enormemente alargada alrededor del Sol, un óvalo tan exagerado que en su punto más cercano está a 76 unidades astronómicas y en su punto más lejano llega a más de 900. Un año en Sedna dura 11.200 años terrestres. El problema con Sedna era que no debería existir donde existe. Según todos los modelos aceptados del sistema solar, ningún objeto debería tener esa órbita tan alargada y distante sin una explicación. Los planetas gigantes, como Júpiter y Neptuno, ejercen influencias gravitatorias que, a lo largo de miles de millones de años, moldean las órbitas de los objetos pequeños. Pero esas influencias no podían explicar la trayectoria de Sedna. O bien el sistema solar joven había tenido encuentros con otras estrellas que moldearon esa órbita, o bien algo más, algo que todavía estaba ahí, había empujado a Sedna a ese lugar improbable. Brown y otros astrónomos lo anotaron mentalmente. Era una anomalía interesante, pero parecía ser solo eso, una anomalía. ¿Qué cambia cuando una anomalía se convierte en 6 anomalías que apuntan exactamente al mismo lugar? Déjenme hablarles de los objetos transneptunianos extremos. Son un grupo de pequeños mundos helados cuyos nombres científicos suenan a personajes de novela de ciencia ficción. Sedna, Biden, Liliuokalani y varios identificados con denominaciones técnicas de los años en que fueron descubiertos.
Estos objetos tienen en común que sus órbitas son enormemente alargadas y que sus perihelios, los puntos de sus órbitas más cercanos al Sol, están muy por encima de las órbitas de los planetas gigantes conocidos. Son, en cierto sentido, los exploradores solitarios del sistema solar exterior, mundos que pasan la mayor parte de sus vidas en una oscuridad casi total. Lo que Konstantin Batygin y Michael Brown notaron a principios de 2015, tras meses de análisis computacional, fue que 6 de estos objetos no estaban distribuidos de forma aleatoria en el espacio. Sus órbitas estaban agrupadas. El argumento de perihelio, un parámetro técnico que describe la orientación de la órbita en el espacio, era estadísticamente similar para todos ellos. Y no solo eso, los planos de sus órbitas también estaban inclinados de manera similar respecto al plano eclíptico del sistema solar. Era como si 6 distintas agujas de brújula, cada una colocada en un punto diferente del sistema exterior, apuntaran todas en la misma dirección. Batygin y Brown calcularon la probabilidad de que eso fuera el resultado del azar. La respuesta fue 1 en 14.000. En el lenguaje de la estadística científica, eso es una señal extremadamente significativa. Cuando publicaron su análisis en enero de 2016 en la revista The Astronomical Journal, la comunidad científica internacional prestó atención de inmediato. Permítame explicarles exactamente por qué esa agrupación orbital es tan significativa, porque esto es el corazón de toda la hipótesis. Cuando un planeta masivo orbita el Sol en una trayectoria muy alargada, pasa la mayor parte del tiempo en el extremo más lejano de su órbita, donde viaja más lentamente. Durante esos periodos, su influencia gravitatoria actúa constantemente sobre los objetos pequeños que se cruzan en su camino. A lo largo de miles de millones de años, esta influencia repetida va ordenando las órbitas de esos objetos, alineándolos, orientándolos. El planeta actúa como un director de orquesta invisible que hace que todos los instrumentos toquen en la misma dirección. Es el mismo principio que explica los anillos de Saturno, o la distribución de los satélites galileanos de Júpiter, o la estabilidad de los asteroides troyanos que comparten órbita con Júpiter. La gravedad no es caprichosa, actúa de manera predecible, y esa predictibilidad es justamente lo que nos permite usarla como herramienta de detección. Si múltiples objetos muestran el mismo patrón orbital, hay una causa. Y la causa más parsimoniosa, la explicación que requiere el menor número de suposiciones adicionales, es la presencia de un cuerpo masivo que los ha estado influenciando. Batygin, que en 2016 era un físico teórico de apenas 30 años, y Brown, conocido irónicamente como el hombre que mató a Plutón por haber liderado los esfuerzos que llevaron a su reclasificación, propusieron que la causa de esa agrupación era un planeta de aproximadamente 10 masas terrestres en una órbita extremadamente alargada. Según sus cálculos iniciales, este hipotético planeta 9 tardaría entre 10.000 y 20.000 años en completar una órbita alrededor del Sol. ¿Se lo imagina? 20.000 años para dar una vuelta al Sol. Cuando el planeta 9 estuviera en su punto más lejano, la luz solar que lo alcanzara habría salido del Sol cuando los seres humanos modernos apenas empezaban a dibujar en las cuevas. Aquí es donde debo pausar y hablar directamente con los escépticos, porque sé perfectamente lo que muchos de ustedes están pensando en este momento. Estamos hablando de un planeta que nadie ha visto, que no aparece en ninguna fotografía, que existe únicamente como una inferencia matemática, como una perturbación en las órbitas de objetos que apenas conocemos. ¿No suena esto, en el fondo, demasiado parecido a las especulaciones infundadas que los astrónomos aficionados publican en foros de Internet? Es una pregunta completamente válida, y la respuesta honesta es: el escepticismo es exactamente lo correcto aquí. Ningún astrónomo serio afirma que el planeta 9 está confirmado. La palabra que usan consistentemente es hipótesis. Una hipótesis sustentada por evidencia estadística significativa, sí, pero todavía no confirmada por observación directa. Los mismos Batygin y Brown han sido muy cuidadosos al respecto. En múltiples entrevistas y artículos científicos han insistido en que el planeta 9 es una predicción testable, no un hecho establecido. Pero hay una diferencia crucial entre esta hipótesis y la pseudociencia. La pseudociencia no hace predicciones falsificables. Esta hipótesis hace exactamente eso. Predice una masa aproximada, una órbita aproximada, un rango de distancias,
y predicciones sobre qué otros objetos transneptunianos deberían existir si el planeta está ahí. Cada una de esas predicciones puede, en principio, ser probada o refutada por observaciones astronómicas. Eso es ciencia en su forma más pura. Y bien, si el planeta potencialmente existe, ¿por qué no lo hemos encontrado ya? Esta es quizás la pregunta más importante, y la respuesta revela algo profundamente humilde sobre los límites de nuestra tecnología y nuestro conocimiento. El problema es la distancia combinada con la oscuridad. Los planetas no brillan por sí mismos. Los vimos porque reflejan la luz del Sol. Pero a 400 unidades astronómicas o más del Sol, la cantidad de luz solar disponible para ser reflejada es infinitesimalmente pequeña. La intensidad de la luz solar disminuye con el cuadrado de la distancia. A 400 unidades astronómicas, la luz solar es 160.000 veces más débil que en la órbita de la Tierra. Un planeta del tamaño de Neptuno colocado a esa distancia sería aproximadamente 700 veces más tenue que los objetos más oscuros que podemos detectar con los telescopios convencionales actuales. Y hay más complicaciones. El sistema solar exterior es enorme. Los cálculos de Batygin y Brown indican que el planeta 9 podría estar en cualquier punto de una órbita que cubre un área del cielo extremadamente grande. Buscar ese planeta con telescopios convencionales sería como buscar un guisante oscuro en un campo de fútbol en una noche sin luna, mirando a través de una pajilla. Puede hacerse, pero requiere tiempo, paciencia y los instrumentos correctos. El Vera C. Rubin Observatory, que comenzó operaciones en Chile a principios de la década de 2020, puede ser la herramienta que finalmente resuelva la cuestión. Con su capacidad de fotografiar grandes áreas del cielo con una sensibilidad sin precedentes, ese observatorio está diseñado precisamente para encontrar objetos tenues en el sistema solar exterior. Muchos astrónomos creen que si el planeta 9 existe, el Rubin Observatory tiene altas probabilidades de encontrarlo en los próximos años. Pero, ¿y si no lo encuentra? ¿Qué significaría eso para la hipótesis? En el año 2019, un equipo de investigadores de la Universidad de Cambridge, liderado por el Dr. Antranik Sefilian, publicó un estudio alternativo que sacudió el debate. Su propuesta era provocadora en su simplicidad. Quizás no necesitamos un planeta 9 para explicar las órbitas de los objetos transneptunianos. Quizás es suficiente con el disco difuso de todos los pequeños objetos helados que pueblan el sistema solar exterior, actuando colectivamente. Si la masa combinada del disco fuera suficientemente grande, su influencia gravitatoria acumulada podría crear el mismo patrón orbital que Batygin y Brown atribuyen a un planeta solitario. Es una hipótesis elegante. El problema, según Batygin y Brown, es que requeriría que el disco tenga una masa de aproximadamente 10 masas terrestres, distribuida entre miles de pequeños objetos. Eso es posible en teoría, pero implica que el sistema solar exterior es dramáticamente más masivo de lo que las observaciones actuales sugieren. Sería, de cierta manera, sustituir un misterio por otro. Aquí tenemos un ejemplo perfectamente ilustrativo de cómo funciona la ciencia real. No es una historia de descubrimiento triunfal y consenso inmediato. Es un debate activo, con múltiples hipótesis compitiendo, con datos insuficientes que permiten interpretaciones diferentes, con científicos brillantes que analizan los mismos números y llegan a conclusiones distintas. El público generalmente piensa en la ciencia como un edificio sólido y terminado. La realidad es que en las fronteras del conocimiento, la ciencia parece más bien un andamio en construcción, con partes sólidas y partes que todavía son especulación activa. ¿Y si ambas hipótesis estuvieran parcialmente en lo correcto? ¿Y si hay un planeta 9 y además un disco masivo y los efectos de ambos se superponen de maneras que todavía no comprendemos? Volvamos a los números, porque los números son los que más convencen a los escépticos bien informados. Desde que Batygin y Brown publicaron su hipótesis inicial, otros grupos de investigadores han identificado objetos adicionales con las órbitas anómalas predichas. En 2016 se conocían 6 objetos agrupados. Para 2022, el número había crecido a más de 20 objetos con órbitas que mostraban la alineación estadística predicha. Cada vez que se identifica un nuevo objeto con la órbita correcta, la probabilidad de que todo sea coincidencia disminuye, no de manera dramática en cada caso individual, pero sí de manera acumulativa. Es como lanzar una moneda al aire repetidamente. Si obtienes cara 3 veces seguidas, quizás es casualidad,
Si obtienes cara 20 veces seguidas, empiezas a sospechar que la moneda no está bien balanceada. 20 objetos alineados estadísticamente no prueban la existencia del planeta 9, pero tampoco pueden descartarse como una casualidad simple. Constantin Batygin expresó su nivel de confianza personal de manera muy específica en una entrevista del año 2022. Si tuviera que apostar, diría que la probabilidad de que el planeta 9 exista es de alrededor del 80%. Eso no es certeza, pero es una probabilidad sorprendentemente alta para algo que nunca hemos visto directamente. Hay algo más profundo aquí que merece reflexión. Más allá de si el planeta 9 existe o no, la mera posibilidad de su existencia nos dice algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento humano y nuestra relación con el cosmos. Llevamos observando el cielo con telescopios desde el año 1610, cuando Galileo Galilei apuntó su instrumento rudimentario hacia Júpiter y vio, por primera vez en la historia, 4 puntos de luz moviéndose a su alrededor, los satélites galileanos. Han pasado más de 400 años de observación sistemática del sistema solar. Hemos enviado sondas a todos los planetas. Hemos colocado telescopios en órbita. Hemos mapeado el sistema solar con una precisión que habría parecido mágica a cualquier astrónomo de siglos anteriores. Y sin embargo, podría haber un planeta del tamaño de Neptuno dando vueltas a nuestro alrededor en este momento, escondido en la oscuridad, completamente desconocido para nosotros. Un mundo con una masa 10 veces mayor que la de la Tierra. Un lugar que quizás tiene atmósfera, quizás tiene una geología activa calentada por energía interna, posiblemente rodeado de satélites propios. Todo esto orbitando nuestro mismo Sol, en nuestro mismo sistema solar, y no lo sabemos con certeza. Eso debería inquietarnos, pero también debería emocionarnos. Significa que vivimos en un universo que todavía tiene secretos por revelar. Hablemos ahora de lo que el planeta 9 implicaría para la historia del sistema solar si existiera, porque no sería simplemente un planeta más añadido a la lista. Cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de cómo se formó y evolucionó el sistema planetario en el que vivimos. Los modelos actuales de formación del sistema solar, particularmente el modelo de NISA, desarrollado en el año 2005 por un equipo del Observatorio de la Costa Azul de Francia liderado por Rodney Gómez, Alessandro Morbidelli, Harold Levison y Cleomenis Tiganis, proponen que el sistema solar primitivo sufrió una fase de inestabilidad gravitacional hace aproximadamente 4.000 millones de años. En esa fase, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno se movieron significativamente desde sus posiciones originales de formación. Neptuno migró hacia afuera, barriendo el cinturón de Kuiper primitivo y dándole su estructura actual. Pero el modelo de NISA tiene problemas cuando intenta explicar la existencia de objetos como Sedna, con sus órbitas enormemente amargadas y distantes. Si el planeta 9 existiera, podría ser el eslabón perdido en esa historia. Quizás se formó originalmente mucho más cerca del Sol, en la región de los planetas gigantes, y fue expulsado hacia el sistema solar exterior durante esa fase de inestabilidad gravitacional. Un planeta exiliado, enviado a las regiones más oscuras y frías del sistema durante la turbulenta infancia del sistema solar, donde ha permanecido orbitando durante miles de millones de años en un exilio casi eterno. Imaginemos ese escenario con detalle. Hace 4,6 mil millones de años, el sistema solar era una nube de gas y polvo que giraba alrededor de una protoestrella recién encendida. En esa nube había suficiente material para formar no solo los 8 planetas que conocemos, sino también posiblemente 1 o 2 más. Los modelos computacionales de la formación planetaria sugieren que es estadísticamente probable que varios protoplanetas o planetas completos hayan sido expulsados del sistema solar primitivo durante las primeras fases de inestabilidad. Algunos habrían sido completamente expulsados, convirtiéndose en planetas vagabundos que flotan solos en el espacio interestelar, sin estrella que los alumbre. Eso es algo que sabemos que ocurre en otros sistemas planetarios. El telescopio espacial James Webb ha identificado objetos aislados de masa planetaria que parecen ser exactamente esos expatriados cósmicos. Pero un planeta expulsado de manera parcial, lanzado a una órbita enormemente alargada, pero no completamente separado del sistema solar, podría convertirse precisamente en algo como el planeta 9 hipotético.
un mundo atrapado a medio camino entre ser parte del sistema solar y ser un nómada interestelar, un exiliado que completa una órbita cada 10.000 a 20.000 años, volviendo brevemente al vecindario interior antes de alejarse de nuevo hacia la oscuridad. ¿Puede usted imaginar estar parado en la superficie hipotética de ese planeta durante el breve perihelio de su órbita? El Sol, que normalmente sería apenas un punto de luz brillante en el cielo negro, se vería algo más luminoso, aunque seguiría siendo 1000 veces más débil que el Sol que vimos desde la Tierra. La temperatura superficial en ese momento más cálido del año orbital sería de unos 200 grados Celsius bajo cero, y ese sería el calor del verano. Mientras los astrónomos debaten la existencia del planeta 9, hay una comunidad científica paralela que ha tomado nota con gran interés: los astrobiólogos, los científicos que estudian la posibilidad de vida más allá de la Tierra. A primera vista, la idea de buscar vida en un planeta a 600 unidades astronómicas del Sol, a temperaturas de 200 grados bajo cero, parece absurda, y en la superficie de ese mundo hipotético probablemente lo es. Pero los astrobiólogos han aprendido en las últimas décadas a no descartar posibilidades que inicialmente parecen imposibles. En el año 2015, la nave espacial New Horizons fotografió Plutón y reveló un mundo de una complejidad geológica sorprendente, con montañas de hielo de agua de hasta 3 kilómetros de altura, llanuras de nitrógeno y metano y una atmósfera tenue pero sorprendentemente compleja. Nadie esperaba eso. Y Plutón está a una distancia de apenas 33 unidades astronómicas del Sol, mucho más cerca que el planeta 9 hipotético. Más relevante aún es el caso de las lunas oceánicas. Europa, la luna de Júpiter, y Encélado, la luna de Saturno, tienen océanos líquidos de agua salada bajo sus superficies de hielo, mantenidos líquidos por el calor de la marea gravitatoria de sus planetas. Esos océanos subterráneos son considerados entre los lugares más prometedores para buscar vida en el sistema solar. Si el planeta 9 es un gigante de hielo similar a Neptuno, podría tener lunas propias que experimenten fenómenos similares. El calor interno residual de la formación del planeta, combinado con posibles fuentes de calor de marea, podría mantener océanos subterráneos incluso a esas enormes distancias del Sol. ¿Cuántas veces en la historia de la astronomía hemos descartado algo como imposible, solo para que las observaciones posteriores nos demostraran que estábamos equivocados? Hay algo que los científicos no suelen discutir en público con suficiente frecuencia, y es el nivel de incertidumbre que rodea nuestra comprensión del sistema solar exterior. No se trata de ocultamiento deliberado, sino de la brecha inevitable entre lo que la ciencia sabe con certeza y lo que aparece en los libros de texto. Tomemos el caso de la nube de Oort. Esta región, que supuestamente rodea el sistema solar como una enorme esfera de objetos helados, es fundamental en nuestra comprensión de los cometas de largo periodo, aquellos cometas que visitan el sistema solar interior cada varios miles de años. La teoría es elegante. La nube de Oort actúa como un reservorio de cometas, y perturbaciones gravitatorias periódicas envían cometas desde ese reservorio hacia el interior del sistema solar. La hipótesis fue propuesta por el astrónomo holandés Jan Oort en el año 1950. El problema es que nunca hemos detectado directamente ni un solo objeto en la nube de Oort. No uno. Toda nuestra comprensión de esa estructura enorme y presumiblemente masiva se basa en inferencias a partir del comportamiento de los cometas de largo periodo, no en observaciones directas. La nube de Oort es, en cierto sentido, la entidad hipotética más grande y más cercana que creemos que existe, y sin embargo nunca la hemos visto con certeza. Ahora añadan a eso la posibilidad del planeta 9, la existencia comprobada pero todavía misteriosa de Sedna, y los debates sobre la verdadera distribución de masa en el sistema solar exterior, y empezamos a ver que nuestra imagen del sistema solar tiene lagunas considerables que los libros de texto raramente reconocen con honestidad. Abramos ahora un paréntesis histórico fascinante. La historia de los planetas del sistema solar es una historia de descubrimientos improbables precedidos por predicciones matemáticas. Hemos mencionado ya el caso de Neptuno, pero hay más ejemplos que revelan un patrón consistente. El descubrimiento de Plutón en el año 1930 por Clyde Tombaugh en el observatorio Lowell de Flagstaff, Arizona,
fue el resultado de una búsqueda sistemática motivada por la hipótesis de que existía un noveno planeta perturbando las órbitas de Urano y Neptuno. La ironía histórica es que Plutón resultó ser demasiado pequeño para causar esas perturbaciones, y más tarde se determinó que las perturbaciones observadas eran en realidad errores de medición. La hipótesis que motivó el descubrimiento era incorrecta, pero el descubrimiento resultante fue real. En el año 2003, cuando Michael Brown descubrió Sedna, notó casi de inmediato que la órbita de ese objeto no encajaba con ninguna explicación estándar. Brown pasó los años siguientes buscando más objetos similares, construyendo pacientemente la base de datos que eventualmente llevaría a la hipótesis del planeta 9. No fue una revelación repentina, sino el producto de más de una década de trabajo sistemático y metódico. Ese patrón, el de la anomalía inexplicable que lleva a la predicción que lleva al descubrimiento, se ha repetido suficientes veces en la historia de la astronomía como para tomarlo en serio como metodología científica válida. Déjenme ahora hablarles del telescopio que podría cambiar todo esto. El Vera C. Rubin Observatory, bautizado en honor de la astrónoma Vera Rubin, cuyas observaciones en las décadas de los años 70 y 80 del siglo pasado proporcionaron evidencia clave para la existencia de la materia oscura, está ubicado en el Cerro Pachón, en Chile, a una altitud de 2.662 metros sobre el nivel del mar. Su espejo principal tiene un diámetro de 8,4 metros. Lo más importante no es el tamaño del espejo, sino la cámara. 320 millones de píxeles distribuidos en 3 metros cuadrados de detectores de luz, la cámara astronómica más grande jamás construida en el momento de su finalización. El Vera C. Rubin Observatory está diseñado para fotografiar todo el cielo del hemisferio sur cada 3 noches. Para la búsqueda del planeta 9, su relevancia es inmediata y directa. Con una sensibilidad sin precedentes y una cobertura del cielo sin igual, el observatorio debería ser capaz de detectar el planeta 9 si está en la posición en el cielo donde los modelos predicen que debería encontrarse actualmente. Muchos astrónomos creen que si el planeta 9 existe y tiene las características predichas, el Vera C. Rubin Observatory tiene una alta probabilidad de encontrarlo en los primeros años de operación. Si para finales de esta década el observatorio ha cubierto el área del cielo relevante sin encontrar ningún candidato, eso sería una señal muy importante de que algo en la hipótesis necesita revisión fundamental. Comprimamos el tiempo de una manera que nos ayude a entender la enormidad de lo que estamos discutiendo. Imagínese que toda la historia del sistema solar, 4,6 mil millones de años, se comprime en un solo año calendario. En enero 1, el sistema solar nace de una nube de gas y polvo que colapsa. Para mediados de enero, el Sol ya está encendido y los planetas comienzan a formarse. A finales de enero, la Tierra existe. En febrero, la Tierra es bombardeada por asteroides y cometas que traen agua y compuestos orgánicos. En marzo, aparecen las primeras formas de vida microscópica en los océanos terrestres. Para junio, esas formas de vida han comenzado a liberar oxígeno a la atmósfera. ¿Y cuándo aparecen los seres humanos modernos en ese año comprimido? En diciembre 31, a las 11:59 de la noche. Toda nuestra historia registrada, desde las primeras ciudades mesopotámicas de hace 6.000 años hasta las misiones Apolo y los telescopios espaciales modernos, cabe en los últimos 4 segundos de ese año comprimido. En esos 4 segundos de diciembre 31, hemos pasado de no saber que la Tierra es redonda a construir instrumentos capaces de detectar planetas en los confines del sistema solar. Y aún así, con todo ese progreso tecnológico acelerado, puede haber un planeta en ese sistema que todavía no hemos encontrado. ¿Qué nos dice eso sobre los límites del conocimiento humano? ¿Qué nos dice sobre cuánto más tenemos todavía por descubrir? Hay una controversia dentro de la comunidad científica que rara vez llega al público general y que necesitamos examinar con honestidad. No todos los astrónomos están convencidos de que los datos actuales justifican la hipótesis del planeta 9. En el año 2019, los astrónomos Cory Shankman, Chad Trujillo, Kathleen Volk y Renu Malhotra publicaron un análisis que argumentaba que los sesgos observacionales podrían explicar la agrupación que Batygin y Brown habían atribuido al planeta 9. El argumento es técnico pero importante. Los objetos transneptunianos son increíblemente difíciles de detectar. Solo podemos encontrarlos cuando están en ciertas partes de sus órbitas.
específicamente cuando están relativamente cerca del Sol. Las condiciones del telescopio, la época del año en que se observa, el nivel de polvo galáctico en ciertas regiones del cielo, todos estos factores influyen en qué objetos podemos detectar. Eso significa que nuestra muestra de objetos transneptunianos no es aleatoria e imparcial. Está sesgada sistemáticamente hacia ciertos tipos de órbitas. Batygin y Brown respondieron a esa crítica con análisis adicionales que, según ellos, mostraban que incluso corrigiendo por sesgos conocidos, la agrupación persiste. El debate continúa. No hay consenso todavía, y eso es exactamente lo que debería ocurrir. Científicos bien entrenados, con acceso a los mismos datos, llegando a conclusiones diferentes, argumentando sus posiciones con rigor matemático y esperando que observaciones futuras más completas resuelvan la disputa. Es ciencia en estado puro. Pero también es ciencia que muchos comunicadores simplifican excesivamente al presentarla al público como si el planeta 9 fuera prácticamente un hecho comprobado. No lo es, todavía. Pensemos ahora en las implicaciones más amplias de todo esto. Si el planeta 9 existe, si en algún momento en los próximos años el Vera C. Rubin Observatory u otro telescopio captura esa primera imagen directa, ¿qué cambiará realmente? En lo inmediato, cambiarían los libros de texto de astronomía de todo el mundo. Los niños del futuro aprenderían que el sistema solar tiene 9 planetas, no 8. Habría una enorme discusión sobre qué nombre darle al nuevo planeta, probablemente siguiendo la tradición mitológica que ha nombrado a los demás planetas con dioses romanos y griegos. Habría misiones propuestas para enviar sondas hacia ese mundo lejano, aunque cualquier misión tardaría décadas en llegar a él, dada la distancia involucrada. Pero en un nivel más profundo, el descubrimiento confirmaría algo que la ciencia moderna sugiere, pero que raramente se articula con claridad: que el sistema solar es un sistema dinámico y complejo, cuya historia todavía estamos descifrando. No es un mecanismo de relojería perfectamente comprendido. Es un sistema que evolucionó durante 4,6 mil millones de años a través de procesos caóticos y violentos, y que todavía guarda sorpresas en sus regiones más oscuras y remotas. Y si no lo encuentra, eso también sería importante y valioso. La ausencia de evidencia, cuando la búsqueda ha sido suficientemente exhaustiva, se convierte en evidencia de ausencia. La ciencia avanza tanto cuando confirma hipótesis como cuando las refuta. Ambos resultados nos dicen algo verdadero sobre el universo. ¿Cuál de los dos resultados creen ustedes que es más probable? Acaba de comprender la escala del problema. Ha entendido que algo del tamaño de Neptuno podría estar orbitando nuestro Sol en este preciso instante, a distancias que hacen que todos los planetas conocidos parezcan vecinos próximos. Ahora viene la pregunta que todo astrónomo con sentido común se hace. Si Batygin y Brown tienen razón, si el planeta 9 existe con una masa de 10 veces la de la Tierra, ¿dónde exactamente está? ¿Por qué los mejores telescopios del mundo no han señalado ya su posición? ¿Y qué experimentos y búsquedas han fracasado en silencio, sin que nadie lo anuncie en los titulares? Las respuestas son más inquietantes de lo que imagina. El modelo matemático de Batygin y Brown no solo predice la existencia del planeta 9, predice sus características con una precisión sorprendente para algo que nunca hemos observado directamente. Según sus cálculos, publicados y refinados entre 2016 y 2022, el planeta 9 tendría una masa de entre 5 y 10 veces la masa terrestre, convirtiéndolo en lo que los astrónomos llaman un mini Neptuno o supertierra. Su órbita sería enormemente alargada, con una excentricidad de aproximadamente 0,2 a 0,5, lo que significa que en su punto más cercano al Sol estaría a unas 300 a 400 unidades astronómicas, y en su punto más lejano podría alejarse hasta 800 a 1000 unidades astronómicas. El plano de su órbita estaría inclinado unos 15 a 25 grados respecto al plano de la eclíptica, el plano en el que orbitan los demás planetas. Y el periodo orbital completo, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa al Sol, sería de 10.000 a 20.000 años terrestres. Estos no son números vagos, son predicciones falsificables, predicciones que señalan hacia una región concreta del espacio donde el planeta debería encontrarse ahora mismo. Entonces, ¿por qué no lo hemos encontrado ya? La respuesta tiene varias capas, y cada capa revela algo sobre los límites de nuestra visión cósmica.
Primero, hablemos del tamaño del haystack, del pajar en el que buscamos la aguja. La región del cielo donde podría estar actualmente el planeta 9, según los modelos orbitales, abarca miles de grados cuadrados. El cielo completo tiene 41.252 grados cuadrados. Eso significa que la zona de búsqueda prioritaria para el planeta 9 representa entre el 5 y el 15% de todo el cielo. Es un área enorme. Fotografiarla completamente con la sensibilidad necesaria para detectar un objeto tan tenue requiere cientos de noches de observación con los mejores telescopios del mundo. Segundo, está el problema de la luz. A 400 unidades astronómicas del Sol, el planeta 9 recibiría 160.000 veces menos luz solar que la Tierra. Eso lo hace extremadamente tenue. En magnitud aparente, los astrónomos estiman que el planeta tendría entre la magnitud 22 y 25. Para comparar, la estrella más tenue que el ojo humano puede ver en una noche perfecta tiene aproximadamente magnitud 6. El planeta 9 sería 100 millones de veces más tenue que eso. Solo los telescopios más potentes del mundo, con exposiciones largas, tienen alguna posibilidad de detectarlo. Tercero, y esto es lo que muchos divulgadores olvidan mencionar, el planeta se mueve muy lentamente. A esas distancias enormes del Sol, el movimiento angular del planeta en el cielo, su desplazamiento aparente medido desde la Tierra, es minúsculo. Se calcula que el planeta 9 se desplazaría apenas arcsegundos por año en el cielo. Eso hace extremadamente difícil distinguirlo de las miles de galaxias de fondo que tienen el mismo aspecto en una fotografía de larga exposición. ¿Cuántas veces habrá aparecido ya en las imágenes de los telescopios confundido con una galaxia distante, sin que nadie lo haya reconocido? En el año 2010, 4 años antes de que Batygin y Brown comenzaran su análisis formal, la NASA lanzó un telescopio espacial infrarrojo llamado WISE, acrónimo de Wide Field Infrared Survey Explorer. WISE tenía una capacidad excepcional. Podía detectar objetos que emiten calor en infrarrojo, incluso si no reflejan luz visible. En teoría, era el instrumento perfecto para encontrar planetas fríos y oscuros en el sistema solar exterior. WISE escaneó todo el cielo durante 10 meses. Detectó cientos de millones de objetos. Sus datos generaron docenas de artículos científicos y varios descubrimientos importantes, incluyendo enanas marrones y estrellas muy débiles que nadie había visto antes. Pero el planeta 9, si existe, no apareció en los datos de WISE. El equipo científico analizó sistemáticamente los datos, buscando objetos con movimiento propio que pudieran indicar un cuerpo dentro del sistema solar. No encontraron ningún candidato convincente en el rango de distancias predichas para el planeta 9. ¿Significa eso que el planeta no existe? No necesariamente. El modelo predicho para el planeta 9 implica que es un cuerpo relativamente frío, con una temperatura superficial de quizás 30 a 50 grados Kelvin, entre 240 y 220 grados Celsius bajo cero. A esa temperatura, la emisión infrarroja del planeta sería muy débil, posiblemente por debajo de la sensibilidad de WISE. Los propios miembros del equipo de WISE reconocieron que sus datos no podían excluir un planeta con las características del planeta 9 hipotético si su temperatura era suficientemente baja. Pero el silencio de WISE fue un primer golpe para la hipótesis. Silencioso, sin titulares, archivado en bases de datos astronómicas que pocos leen. La historia de las búsquedas fallidas es larga, y hay algo revelador en cómo esas búsquedas se comunican, o más bien, cómo no se comunican. En el año 2017, un equipo liderado por la astrónoma Renu Malhotra de la Universidad de Arizona realizó una búsqueda sistemática de objetos en el sistema solar exterior utilizando datos del telescopio Canada-France-Hawaii, uno de los instrumentos más potentes disponibles para este tipo de trabajo. No encontraron el planeta 9. Publicaron sus resultados en un artículo técnico que pocos medios de comunicación cubrieron. Después de todo, el fracaso en encontrar algo no genera tantos titulares como el descubrimiento. En el año 2018, el telescopio Subaru de la cumbre Mauna Kea en Hawái, el mismo instrumento que Brown y su equipo habían utilizado para encontrar varios de los objetos transneptunianos que sustentaban la hipótesis, fue empleado en una búsqueda dedicada del planeta 9. Los resultados fueron inconclusos. El telescopio cubrió una parte significativa de la región de búsqueda prioritaria sin encontrar ningún objeto que coincidiera con las predicciones.
Los investigadores ajustaron los parámetros de la hipótesis en respuesta, sugiriendo que quizás el planeta estaba actualmente en la parte de su órbita más alejada del Sol, donde sería incluso más tenue. Ese ajuste de parámetros es legítimo desde el punto de vista científico. Cada nueva búsqueda que no encuentra el planeta estrecha el espacio de posibilidades, obligando a refinar las predicciones. Pero también es un proceso que, aplicado de manera irresponsable, puede convertir una hipótesis en algo que no puede falsificarse. Si cada búsqueda fallida simplemente lleva a mover el planeta hipotético a una región del cielo todavía no observada, la hipótesis nunca podrá ser refutada. Esa es la frontera delgada que separa la ciencia de la pseudociencia. Y es una frontera que los propios Batygin y Brown han reconocido explícitamente que deben vigilar. ¿Cuántas veces en la historia de la ciencia hemos ajustado una hipótesis para que sobreviviera a los datos? ¿Y cuántas veces esos ajustes han resultado ser correctos? Hablemos ahora de algo que los comunicadores científicos rara vez discuten con la profundidad que merece: los sesgos en la ciencia misma, no en la comunicación de la ciencia, sino en cómo se generan los datos. Cuando el equipo de Batygin y Brown identificó la agrupación de 6 objetos transneptunianos, esos 6 objetos no eran una muestra aleatoria, eran los objetos que habían sido descubiertos hasta ese momento. Y los objetos que se descubren no son una muestra aleatoria del total de objetos que existen. Son los objetos que los telescopios disponibles podían detectar, en los momentos en que los telescopios estaban apuntando en la dirección correcta, bajo las condiciones atmosféricas correctas, en las posiciones de sus órbitas donde eran más brillantes. Esta es la esencia del argumento de sesgo observacional que Shankman, Trujillo y sus colegas plantearon. Ellos argumentaron que la mayoría de los objetos transneptunianos conocidos habían sido descubiertos por telescopios que preferentemente observaban ciertas regiones del cielo, y esas regiones del cielo corresponden a ciertas orientaciones orbitales. Si los telescopios sistemáticamente miran más hacia ciertas partes del cielo, los objetos en esas partes del cielo son más propensos a ser descubiertos, creando la apariencia de una agrupación que en realidad refleja dónde estamos mirando, no dónde están los objetos. Batygin respondió a esta crítica con simulaciones computacionales que buscaban determinar si los sesgos observacionales conocidos podían crear artificialmente la agrupación observada. Sus simulaciones sugerían que no. Incluso después de corregir por los sesgos conocidos de los principales estudios de búsqueda, la agrupación seguía siendo estadísticamente significativa. Pero Shankman y sus colegas argumentaron que esas correcciones eran incompletas, que no todos los sesgos habían sido correctamente modelados. Este debate técnico sobre cómo corregir correctamente los sesgos observacionales es exactamente el tipo de disputa científica legítima que rara vez llega al público. Lo que llega son los titulares: científicos descubren evidencia de planeta 9 o estudio refuta la hipótesis del planeta 9. La realidad, como siempre, es mucho más matizada y mucho más interesante. Hay un aspecto de la historia del planeta 9 que merece atención especial porque ilumina algo profundo sobre cómo funciona la ciencia moderna. Konstantin Batygin tenía 29 años cuando comenzó a trabajar seriamente en los datos que lo llevarían a la hipótesis. Era físico teórico, no astrónomo observacional. Su formación era en mecánica orbital y dinámica de sistemas planetarios, disciplinas en las que la herramienta fundamental es la matemática, no el telescopio. Cuando Batygin presentó por primera vez sus ideas preliminares sobre la posible causa de la agrupación orbital a Michael Brown, el astrónomo más experimentado y su futuro colaborador, la reacción inicial de Brown fue escéptica. Brown había pasado años buscando objetos en el sistema solar exterior y tenía una intuición desarrollada sobre qué datos eran confiables y qué podía ser artefacto estadístico. Le pidió a Batygin que hiciera los cálculos con más rigor antes de entusiasmarse demasiado. Los meses que siguieron fueron de una colaboración intensa, con Batygin construyendo los modelos matemáticos y Brown aportando el conocimiento observacional. Fue ese diálogo entre teoría y observación, esa tensión productiva entre el físico teórico y el astrónomo observacional, lo que le dio a la hipótesis resultante su solidez. No fue el entusiasmo de uno solo, fue el escepticismo activo del otro lo que la hizo más rigurosa. Ese es el modelo ideal de cómo debería funcionar la ciencia. Y también es un recordatorio de que las hipótesis más interesantes a veces nacen del encuentro entre personas con perspectivas radicalmente diferentes que se desafían mutuamente intelectualmente. ¿Cuántos descubrimientos importantes habrán quedado sin hacer por falta de ese diálogo entre el teórico y el observador?
Necesitamos hablar de algo que los astrónomos discuten en los pasillos de las conferencias, pero que raramente aparece en los artículos divulgativos. La posibilidad de que el planeta 9 no sea un planeta del sistema solar en absoluto, sino algo mucho más extraño. En el año 2020, los físicos Jakob Scholz, de la Universidad de Durham, y James Unwin, de la Universidad de Illinois en Chicago, publicaron un artículo en la revista International Journal of Modern Physics D, que propuso una hipótesis alternativa verdaderamente perturbadora. ¿Y si la perturbación gravitatoria que Batygin y Brown atribuyen a un planeta convencional fuera causada en cambio por un agujero negro primordial del tamaño aproximado de una pelota de golf? Los agujeros negros primordiales son objetos teóricos que podrían haberse formado en el universo temprano, antes de que existieran las estrellas. Son fundamentalmente diferentes de los agujeros negros que se forman cuando una estrella masiva colapsa. Si uno de esos objetos minúsculos pero extraordinariamente masivos estuviera orbitando nuestro Sol en el sistema solar exterior, su influencia gravitatoria sobre los objetos transneptunianos sería exactamente la misma que la de un planeta convencional, pero sería completamente invisible para los telescopios ópticos o infrarrojos porque no refleja ni emite luz de manera ordinaria. La hipótesis de Scholz y Unwin es especulativa, muy especulativa. Los propios autores la presentaron como una posibilidad alternativa, no como una afirmación. Pero su existencia en la literatura científica revisada por pares dice algo importante, que cuando los datos apuntan hacia algo que no podemos ver directamente, la gama de explicaciones posibles incluye cosas que nuestra imaginación apenas puede concebir. Un agujero negro primordial orbitando nuestro Sol, en nuestro sistema solar, a 400 unidades astronómicas de distancia, silencioso, invisible, perfectamente escondido en la oscuridad perfecta. ¿Cuántos objetos extraordinarios podrían estar ahí afuera, en el sistema solar exterior, esperando que inventemos el instrumento correcto para detectarlos? Volvamos a la Tierra por un momento, porque hay algo que pasa por alto en casi todas las discusiones sobre el planeta 9. Las implicaciones para nuestra comprensión de la historia de la vida en la Tierra misma. En el año 1984, los paleontólogos David Raup y J. John Sepkoski publicaron un análisis estadístico de las extinciones masivas en el registro fósil terrestre. Su conclusión fue sorprendente. Las extinciones masivas parecen ocurrir con una periodicidad de aproximadamente 26 millones de años. No es una periodicidad perfecta, hay variaciones, pero el patrón estadístico es lo suficientemente sólido como para haber resistido décadas de escrutinio. ¿Qué podría causar extinciones periódicas con ese ritmo? Varias hipótesis se han propuesto a lo largo de los años. Una de las más discutidas implica perturbaciones periódicas de la nube de Oort que enviarían lluvias de cometas hacia el sistema solar interior, aumentando la probabilidad de impactos catastróficos en la Tierra. Esas perturbaciones podrían ser causadas por el paso periódico de nuestra estrella por las regiones más densas del disco galáctico o por un cuerpo masivo en el sistema solar exterior en una órbita con el periodo correcto. Ahora viene la conexión intrigante. Algunos investigadores han especulado que el planeta 9, con un periodo orbital de 10.000 a 20.000 años, no tiene el periodo correcto para explicar extinciones cada 26 millones de años. Pero si el planeta 9 perturba periódicamente la nube de Oort al pasar por su región interior durante cada órbita, el efecto acumulativo a lo largo de millones de años podría modular el flujo de cometas de maneras complejas que todavía no comprendemos bien. No estamos afirmando que el planeta 9 causó extinciones en la Tierra. Eso sería un salto demasiado grande con la evidencia disponible. Pero la conexión potencial entre la dinámica del sistema solar exterior y la historia de la vida en nuestro planeta es real y es un área activa de investigación que merece más atención pública de la que recibe. Llegamos ahora a la parte de nuestra exploración que los astrónomos discuten con mayor incomodidad en público. La parte que podríamos llamar lo que sabemos que no sabemos, pero que rara vez admitimos abiertamente. La mecánica orbital, la ciencia que describe el movimiento de los cuerpos bajo la influencia de la gravedad, es una de las ramas más exactas de toda la física. Las leyes de Newton y las correcciones relativistas de Einstein nos dan herramientas para predecir el movimiento de los planetas con una precisión extraordinaria.
Las misiones espaciales se planifican con esas ecuaciones y las sondas que enviamos a Neptuno, Plutón y más allá llegan exactamente donde calculamos que llegarán, con márgenes de error de kilómetros después de viajar miles de millones de kilómetros. Eso es un triunfo extraordinario de la física newtoniana y relativista. Pero hay una diferencia fundamental entre predecir el movimiento de un objeto cuya órbita conocemos con precisión y detectar la presencia de un objeto desconocido a partir de perturbaciones estadísticas en múltiples órbitas. La primera tarea es determinista y exacta. La segunda es estadística e incierta. Y en la segunda tarea, los errores sistemáticos que afectan las mediciones, los sesgos en los datos, las imprecisiones en los modelos del sistema solar pueden acumularse de maneras que producen falsas señales. ¿Hay algún experto en dinámica del sistema solar que afirme con absoluta certeza que los datos actuales de los objetos transneptunianos son lo suficientemente completos y limpios como para justificar la hipótesis del planeta 9? No. Los propios Batygin y Brown no hacen esa afirmación. Lo que dicen es que la hipótesis es la explicación más sencilla y más parsimoniosa de los datos que tienen, que las alternativas requieren suposiciones adicionales más complicadas y que el método científico les exige buscar activamente evidencia que la refute. Eso es exactamente lo que hace una buena ciencia. Pero también es un recordatorio de que estamos hablando de una hipótesis, no de un descubrimiento. ¿Cuántas veces en la historia de la ciencia hemos confundido una hipótesis bien sustentada con un hecho establecido, con consecuencias que tardamos décadas en corregir? Mientras esperamos que los telescopios resuelvan la cuestión, hay una forma alternativa de buscar el planeta 9 que ha generado mucho entusiasmo entre los astrónomos teóricos: la búsqueda de sus efectos sobre la luz de fondo del cosmos. El efecto Sunyaev-Seldovich, descrito por los físicos Rashid Sunyaev y Yakov Seldovich en el año 1972, describe cómo los fotones de la radiación cósmica de microondas, el resplandor del Big Bang que llena todo el universo, se ven ligeramente alterados cuando pasan a través de nubes de electrones calientes. Pero hay un efecto relacionado, el efecto Doppler cinético, que podría en teoría ser utilizado para detectar la presencia de un cuerpo masivo en el sistema solar exterior por sus efectos sobre la distribución angular de la radiación de fondo. En el año 2019, el físico Hermano Hernández Monteagudo y sus colegas del Instituto de Astrofísica de Canarias publicaron un análisis de datos del satélite Planck buscando este tipo de señal en el cielo. Los resultados fueron inconclusos. Detectaron algunas anomalías tenues en la distribución de la radiación de fondo que podrían ser consistentes con la presencia de un cuerpo masivo en el sistema solar exterior. Pero la significancia estadística era demasiado baja para hacer ninguna afirmación firme. Otro intento, otro resultado ambiguo, otro artículo técnico archivado en las bases de datos astronómicas mientras los titulares continúan hablando del planeta 9 como si su existencia fuera casi segura. La realidad de la ciencia de frontera es la de resultados ambiguos repetidos, de hipótesis que sobreviven sin ser confirmadas ni refutadas, de instrumentos que no son bastante sensibles y bases de datos que no son bastante completas. Esa realidad es menos emocionante que los titulares, pero es la que los científicos viven en sus laboratorios y observatorios todos los días. Existe un aspecto completamente diferente de la hipótesis del planeta 9 que raramente se menciona en la divulgación popular y que tiene que ver con la física fundamental de los planetas mismos. Si el planeta 9 existe, con una masa de 5 a 10 veces la de la Tierra, ¿qué tipo de planeta es exactamente? En nuestro sistema solar conocemos dos categorías principales de planetas: los planetas terrestres, pequeños y rocosos como la Tierra y Marte, y los gigantes gaseosos y helados, mucho más masivos, como Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. En el rango de masas predicho para el planeta 9, entre 5 y 10 masas terrestres, tendríamos lo que los astrónomos llaman un mini Neptuno o una supertierra. Curiosamente, estos objetos son extraordinariamente comunes en otros sistemas planetarios observados con el telescopio Kepler y su sucesor TESS. Los planetas en el rango de 2 a 10 masas terrestres son posiblemente el tipo de planeta más abundante en la galaxia. Sin embargo, en nuestro propio sistema solar no tenemos ninguno. Hay un hueco notable en el sistema solar, entre Marte,
con apenas una décima parte de la masa terrestre, y Neptuno, con 17 masas terrestres. Los planetas de masa intermedia brillan por su ausencia. Esto es estadísticamente inusual comparado con otros sistemas planetarios, y podría ser que ese hueco, esa ausencia conspicua de planetas de masa intermedia en el sistema solar interior, sea precisamente la huella de que uno de ellos fue expulsado hacia el sistema solar exterior durante la inestabilidad gravitacional primitiva. El planeta 9 como el miembro perdido de la familia, el exiliado que lleva miles de millones de años girando en las afueras. El tipo de planeta más común en la galaxia, escondido en las regiones más remotas de nuestro propio hogar cósmico. Eso tiene una cierta elegancia perturbadora, ¿verdad? Hablemos ahora de un aspecto técnico que resulta ser de una importancia filosófica considerable: la diferencia entre la existencia de algo y nuestra capacidad de conocer que existe. En filosofía de la ciencia, esta distinción es fundamental. El realismo científico sostiene que las entidades postuladas por las teorías científicas existen realmente, independientemente de si podemos observarlas directamente. El instrumentalismo, por el contrario, sostiene que las teorías científicas son simplemente herramientas útiles para predecir observaciones, sin que tengamos que comprometernos con la existencia real de las entidades que postulan. El debate sobre el planeta 9 es, en cierto nivel, un debate filosófico de este tipo. Las matemáticas funcionan. Los modelos que incluyen un planeta masivo en el sistema solar exterior predicen correctamente la distribución orbital de los objetos transneptunianos conocidos. Pero, ¿significa eso que el planeta existe realmente? ¿O simplemente que el modelo matemático es útil? El filósofo de la ciencia Karl Popper, cuyo trabajo sobre la falsificabilidad, publicado en el año 1934, sigue siendo uno de los análisis más influyentes de qué hace que algo sea científico, habría sido claro al respecto. La hipótesis del planeta 9 es científica precisamente porque hace predicciones que pueden ser refutadas. Si el Vera C. Rubin Observatory encuentra el planeta, la hipótesis quedará corroborada. Si no lo encuentra después de una búsqueda exhaustiva, la hipótesis quedará en serias dificultades. Eso es exactamente cómo debe funcionar la ciencia. Pero hay algo más aquí que merece reflexión. Vivimos en un universo donde las entidades más importantes para la estructura del cosmos, la materia oscura, la energía oscura, los neutrinos, los agujeros negros primordiales, son todas conocidas solo a través de sus efectos sobre cosas que sí podemos observar directamente. Nunca hemos visto directamente el 95% de la masa-energía del universo. Vivimos en un cosmos hecho principalmente de cosas que solo conocimos por inferencia. En ese contexto, inferir la existencia de un planeta a partir de las perturbaciones en las órbitas de objetos helados es, filosóficamente, exactamente lo mismo que inferir la existencia de materia oscura a partir de la rotación de las galaxias. Las herramientas son análogas. La escala de incertidumbre es diferente. Antes de continuar con las predicciones específicas y los planes de búsqueda, necesitamos detenernos en algo que los popularizadores de la ciencia raramente discuten: los desacuerdos dentro del propio equipo de investigación. No todo el mundo en el Instituto de Tecnología de California está convencido por los argumentos de Batygin y Brown. El astrónomo Mike Brown, irónico protagonista de esta historia, ha sido notablemente abierto sobre sus propias dudas. En múltiples entrevistas ha dicho que si tuviera que apostar su carrera en que el planeta 9 existe, lo haría. Pero también ha sido claro en que hay un escenario donde todo su trabajo resulta ser un elaborado error estadístico. Esa honestidad es admirable, pero rara vez llega a los titulares. Hay además un nombre importante en la historia de la astronomía del sistema solar exterior que es sistemáticamente escéptico respecto a la hipótesis: David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles. Jewitt, que codescubrió el primer objeto del cinturón de Kuiper en el año 1992 junto a Jane Lu, tiene décadas de experiencia trabajando con los datos del sistema solar exterior. En varias ocasiones ha expresado su preocupación de que la comunidad astronómica esté persiguiendo el planeta 9 con un entusiasmo desproporcionado respecto a la evidencia disponible. Jewitt no afirma que el planeta no existe. Simplemente sostiene que la evidencia actual es más débil de lo que muchos presentan y que los sesgos observacionales no han sido suficientemente bien caracterizados.
Es el tipo de escepticismo constructivo que la ciencia necesita desesperadamente y que con demasiada frecuencia queda ahogado por el ruido mediático de los grandes titulares. ¿Cuántas hipótesis interesantes de la historia de la ciencia han muerto no por ser refutadas experimentalmente, sino por acumular tanto entusiasmo acrítico que se volvió difícil señalar sus debilidades sin parecer un obstruccionista? Existe una manera completamente diferente de pensar en el problema del planeta 9 que los astrofísicos teóricos han comenzado a explorar. En lugar de buscar el planeta directamente, podemos usar sus efectos sobre el sistema solar para constatar que algo masivo tiene que estar ahí, independientemente de la controversia sobre los sesgos observacionales en las órbitas de los objetos transneptunianos. Esta es la lógica detrás de los análisis de la distribución de la nube de Oort. Si el planeta 9 existe y ha tenido una órbita estable durante miles de millones de años, su presencia habría esculpido la estructura interna de la nube de Oort de maneras predecibles. Los cometas de largo periodo que vemos llegar al sistema solar interior no vienen de posiciones aleatorias en el cielo. Tienen distribuciones estadísticas que reflejan de dónde provienen. Si esas distribuciones muestran asimetrías que corresponden a las predicciones de un cuerpo masivo en el sistema solar exterior, eso sería una evidencia independiente, no contaminada por los debates sobre el sesgo observacional en los objetos transneptunianos. El problema es que determinar los orígenes precisos de los cometas de largo periodo requiere datos que en muchos casos no tenemos con suficiente precisión. Las órbitas de los cometas son difíciles de determinar con exactitud porque muchos cometas solo han sido observados durante una pequeña fracción de su órbita. Y los cometas son objetos volátiles que pierden masa durante cada paso por el sistema solar interior, lo que complica aún más el análisis orbital. La búsqueda del planeta 9 es, en este sentido, un problema de detective cósmico, donde cada pista individual es ambigua, pero donde la acumulación de pistas independientes apuntando en la misma dirección se vuelve progresivamente más difícil de ignorar. Démosle un giro completamente diferente a esta historia y hablemos del planeta 9 en el contexto de lo que sabemos sobre los sistemas planetarios alrededor de otras estrellas. En el año 1995, el astrónomo suizo Michel Mayor y su estudiante doctoral Didier Queloz anunciaron el descubrimiento del primer planeta extrasolar confirmado alrededor de una estrella similar al Sol, 51 Pegasi b. Era un planeta enorme, de la mitad de la masa de Júpiter, orbitando su estrella a una distancia que en nuestro sistema solar equivaldría a estar mucho más cerca que Mercurio. Ese descubrimiento les valió el Premio Nobel de Física en el año 2019. Desde entonces, las misiones Kepler y TESS han detectado más de 5.000 planetas confirmados alrededor de otras estrellas y varios miles más candidatos pendientes de confirmación. Esos descubrimientos han revelado algo extraordinariamente humilde para los astrónomos que estudian nuestro sistema solar. El sistema solar es inusual, bastante inusual. La mayoría de los sistemas planetarios que hemos observado tienen planetas masivos en órbitas más pequeñas que las de nuestros gigantes gaseosos. La distribución de tamaños de planetas en otros sistemas, dominada por mini-Neptunos y supertierras en órbitas compactas, es muy diferente de la que vemos en nuestro sistema solar. Varios equipos de investigadores han propuesto que esa diferencia puede explicarse si el sistema solar tuvo originalmente planetas de masa intermedia que fueron expulsados durante la inestabilidad gravitacional primitiva. El planeta 9, si existe, no sería entonces una rareza inexplicable en el sistema solar. Sería el último representante de una categoría de planetas que en la mayoría de los sistemas planetarios se quedan cerca de su estrella y en el nuestro fueron enviados al exilio. Vamos a hacer ahora la segunda compresión del tiempo de este recorrido, porque creo que es la manera más poderosa de entender cuánto nos falta por aprender. Imagínese que toda la historia de la astronomía telescópica, desde que Galileo apuntó por primera vez su telescopio al cielo en el año 1610 hasta hoy, se comprime en un solo día de 24 horas. En las primeras horas de la mañana, Galileo descubre las lunas de Júpiter y las fases de Venus, demostrando que no todo orbita la Tierra. A las 10 de la mañana, Newton publica sus leyes de la gravitación. Al mediodía, William Herschel descubre Urano. A las 3 de la tarde, Neptuno es descubierto siguiendo las predicciones matemáticas de Le Verrier y Adams. A las 8 de la noche, Clyde Tombaugh descubre Plutón. ¿Y cuándo llegamos a la era moderna? El telescopio espacial Hubble se lanza a las 10:30 de la noche.
El telescopio Kepler encuentra los primeros miles de exoplanetas a las 11 de la noche. Michael Brown descubre Sedna a las 11:25. Batygin y Brown publican la hipótesis del planeta 9 a las 11:43. Y el Vera Cerro, Rubin Observatory, el telescopio que podría finalmente resolver la cuestión, está comenzando a operar ahora mismo, a las 11:55 de la noche. En esa compresión de toda la astronomía telescópica en un día, llevamos menos de 10 minutos buscando activamente el planeta 9 con instrumentos diseñados para encontrarlo. 10 minutos sobre 24 horas, y nos impacientamos cuando no lo hemos encontrado todavía. Tomemos un momento para apreciar la belleza extraña de todo esto. Estamos hablando de un planeta que, si existe, llevaría miles de millones de años orbitando silenciosamente nuestro Sol. Ha estado ahí mientras la vida evolucionaba en la Tierra, desde las primeras células hasta los dinosaurios, desde los primeros mamíferos hasta los primeros seres humanos. Ha estado ahí mientras los seres humanos desarrollaban el lenguaje, la agricultura, la escritura, las matemáticas, la astronomía misma. Ha completado miles de órbitas en ese tiempo, cada una de ellas durando entre 10.000 y 20.000 años. Y durante todo ese tiempo ha estado tirando sutilmente de los objetos helados a su alrededor, ordenando sus órbitas, dejando una firma gravitatoria que 6 pequeños objetos helados han preservado fielmente durante millones de años, esperando que alguien con las herramientas matemáticas correctas leyera esa firma. Batygin y Brown leyeron esa firma en una pantalla de computadora en California en el año 2016, o creyeron leerla. Esa es la maravilla y la incertidumbre al mismo tiempo, que el universo guarda sus secretos en el lenguaje de las matemáticas y que los seres humanos hemos desarrollado la capacidad de leer ese lenguaje, aunque con errores, con imprecisiones, con sesgos que a veces nos hacen ver cosas que no están ahí. ¿Es el planeta 9 una señal real escrita en el espacio o es una ilusión creada por nuestros propios instrumentos imperfectos? Existe todavía una pieza del rompecabezas que no hemos examinado, y es quizás la más importante de todas para entender qué significa realmente la hipótesis del planeta 9 para la ciencia en general. Esa pieza es la pregunta de la unicidad. ¿Es único el sistema solar o es uno más entre los miles de millones de sistemas planetarios de la galaxia? Y si no es único, ¿qué nos dicen los sistemas planetarios que hemos estudiado sobre lo que podríamos esperar encontrar en las regiones exteriores de nuestro propio sistema? La respuesta a la primera pregunta es cada vez más clara. El sistema solar es inusual, pero no en el sentido de ser imposiblemente raro. Es inusual de la misma manera en que cualquier individuo en una población grande es inusual. Tiene características específicas que lo distinguen de la media estadística, pero no tiene nada que viole las leyes de la física. Nuestro sistema solar tiene planetas en órbitas más amplias y circulares que la mayoría de los sistemas conocidos. Tiene una distribución de tamaños de planetas inusual, con los gigantes gaseosos en el exterior y los planetas rocosos en el interior. Y posiblemente tiene un planeta de masa intermedia escondido en sus regiones más remotas, mientras que en la mayoría de los otros sistemas, esos planetas de masa intermedia orbitan mucho más cerca de sus estrellas. Si el planeta 9 existe, sería la pieza que convierte el sistema solar de simplemente inusual a comprensiblemente diferente. Porque en lugar de ser un sistema que nunca tuvo planetas de masa intermedia, sería un sistema que los tuvo y los perdió hacia sus regiones externas, un resultado perfectamente explicable por los modelos de formación planetaria que aplicamos a todos los demás sistemas que conocemos. Eso es profundamente satisfactorio desde un punto de vista científico. Un universo donde nuestro sistema solar se explica por los mismos procesos que operan en todos los demás sistemas es un universo más coherente, más comprensible, más hermoso en su consistencia. ¿No es eso, en última instancia, lo que buscamos en la ciencia? No solo respuestas a preguntas específicas, sino patrones que revelan la coherencia subyacente del cosmos. Fin de la parte 2. Continuará. Hay algo que ningún comunicador científico le ha contado todavía sobre el planeta 9, y es el detalle más perturbador de toda esta historia. No es la distancia, no es el tamaño, no es la dificultad de detectarlo. Lo más perturbador es esto. Hay una estructura en el cinturón de Kuiper que no deberíamos haber encontrado, una estructura que la física del sistema solar no puede explicar sin recurrir a algo masivo y desconocido,
y que lleva décadas mirando directamente a los astrónomos a la cara sin que nadie le diera el nombre correcto. Se llama el borde del cinturón de Kuiper, y es quizás la evidencia más sólida e independiente de que algo está ahí afuera, esperando ser encontrado. Prepárese, porque lo que viene a continuación obliga a repensar todo lo que creía saber sobre los límites de nuestro sistema planetario. El cinturón de Kuiper no termina de manera gradual. Eso sería lo natural. Esperaríamos que la densidad de objetos helados disminuyera suavemente a medida que nos alejamos del Sol, haciéndose progresivamente más escasa, más tenue, hasta desvanecerse en la nube de Oort. Pero no es lo que observamos. El cinturón de Kuiper tiene un borde abrupto. A aproximadamente 50 unidades astronómicas del Sol, el número de objetos detectables cae bruscamente, mucho más rápido de lo que los modelos de formación del sistema solar predicen. Es como si hubiera una pared invisible que delimita la región exterior del cinturón. Este fenómeno, documentado por los astrónomos Renu Malhotra y Jane Lu en estudios sucesivos a lo largo de los años 90 y la primera década del siglo XXI, nunca tuvo una explicación completamente satisfactoria. Las teorías propuestas incluían la influencia gravitatoria de Neptuno durante su migración hacia afuera, pero los modelos del modelo de NISA generan un borde menos pronunciado del que se observa realmente. El borde del cinturón de Kuiper era, durante décadas, uno de esos datos incómodos que aparecían en las presentaciones de conferencias especializadas, pero que nadie sabía cómo integrar en un modelo coherente. La hipótesis del planeta 9 ofrece una explicación natural. Un planeta masivo en una órbita muy alargada que cruza las regiones externas del cinturón de Kuiper podría, a lo largo de miles de millones de años, haber vaciado la región más allá de 50 unidades astronómicas de objetos estables, dispersándolos hacia el sistema solar interior o hacia la nube de Oort. El borde abrupto del cinturón de Kuiper no sería entonces una casualidad estadística ni un artefacto observacional. Sería la huella gravitatoria de eones de barrido orbital por parte del planeta exiliado. ¿Llevamos décadas mirando directamente la firma del planeta 9 sin reconocerla? Hay otro fenómeno igualmente intrigante que se suma a este cuadro. Se llama la inclinación de los objetos del cinturón de Kuiper, y es exactamente lo que suena. Muchos objetos en el cinturón de Kuiper tienen órbitas inclinadas significativamente respecto al plano de la eclíptica, el plano en que orbitan los planetas principales. Eso podría parecer trivial, pero no lo es. Los planetas se formaron en ese disco protoplanetario plano y esperaríamos que los objetos del sistema solar exterior conservaran en general esa orientación orbital. En el año 2016, el mismo año en que Batygin y Brown publicaron su hipótesis, un grupo independiente liderado por Renu Malhotra de la Universidad de Arizona notó algo notable en los datos de los objetos transneptunianos conocidos. Había más objetos con órbitas muy inclinadas de lo que los modelos predecían. Muchos de ellos tenían inclinaciones perpendiculares o incluso retrógradas respecto al plano eclíptico. Eso es inusual, porque las perturbaciones gravitatorias ordinarias de los planetas conocidos no producen ese tipo de distribución de inclinaciones. Cuando Batygin incorporó este dato adicional en sus simulaciones del planeta 9, el resultado fue notable. Un planeta de las características que él y Brown habían predicho, orbitando con una inclinación de 15 a 25 grados respecto al plano eclíptico, producía naturalmente una distribución de objetos con órbitas muy inclinadas en el cinturón de Kuiper, a través de un mecanismo de resonancia secular. Los objetos inclinados y retrógrados, en lugar de ser anomalías inexplicables, pasaban a ser predicciones confirmadas de la hipótesis. Esta capacidad de una hipótesis para explicar no solo los datos que la motivaron originalmente, sino también datos independientes que nadie había conectado con ella, es una de las señales más fuertes en la ciencia de que se está siguiendo el rastro correcto. Entramos ahora en el territorio de lo que los astrónomos conocen pero raramente articulan públicamente con toda la honestidad que la situación merece. Hay 3 preguntas abiertas sobre el sistema solar exterior que la física moderna, en su estado actual, no puede responder con certeza. No son preguntas sobre detalles técnicos secundarios, son preguntas fundamentales sobre la naturaleza y la historia de nuestro propio hogar planetario. La primera pregunta es, ¿cómo se formó exactamente el sistema solar exterior? Los modelos actuales,
incluyendo el modelo de NISA, reproducen muchas características observadas del sistema solar, pero contienen parámetros ajustables que se configuran para que el modelo funcione. En ningún caso los modelos parten de primeros principios y predicen de manera independiente el estado actual del sistema solar. Son modelos que se ajustan a los datos, no modelos que predicen los datos de manera independiente. Eso no los hace inútiles, pero sí significa que nuestro nivel de comprensión de la historia del sistema solar es más superficial de lo que la confianza con que se presenta en los libros de texto sugiere. La segunda pregunta es, ¿cuánta masa hay realmente en el sistema solar exterior? Hemos detectado directamente solo una pequeña fracción de los objetos que los modelos predicen que deberían existir en el cinturón de Kuiper, el disco difuso y la nube de Oort. Entre el 60 y el 90% de los objetos de esas regiones están probablemente por debajo de nuestro umbral de detección actual. Eso significa que nuestra masa modelada del sistema solar exterior tiene incertidumbres enormes, y que esas incertidumbres afectan directamente los cálculos sobre si las perturbaciones orbitales observadas requieren o no un planeta adicional no detectado. La tercera pregunta es la más desconcertante. ¿Por qué el sistema solar se parece tan poco a la mayoría de los sistemas planetarios que hemos descubierto? Las misiones Kepler y TESS han revelado que los sistemas con varios planetas de masa intermedia en órbitas compactas son comunes, quizás la norma. Nuestro sistema solar, con su peculiar separación entre planetas rocosos pequeños y gigantes gaseosos masivos y sin nada en medio, parece ser la excepción. Esa excepcionalidad podría tener consecuencias profundas para la habitabilidad de la Tierra, para la frecuencia de vida inteligente en la galaxia, para nuestra comprensión de por qué estamos aquí. Y todavía no sabemos si esa excepcionalidad es real o es un artefacto de nuestras limitaciones observacionales. ¿Qué cambiaría en nuestra comprensión del lugar de la Tierra en el cosmos si resultara que el sistema solar no es tan inusual como creímos? Imaginemos por un momento el escenario del descubrimiento. Es una noche cualquiera en el Vera C. Rubin Observatory en Chile. El cielo es extraordinariamente transparente, como suele serlo en esas latitudes y altitudes. El telescopio está ejecutando su programa estándar de escaneo del cielo, fotografiando sistemáticamente grandes franjas del hemisferio sur con exposiciones de decenas de segundos. Los algoritmos de detección automática están procesando las imágenes en tiempo real, comparando cada nueva imagen con las tomas previas de la misma región del cielo, buscando objetos que se muevan, que cambien de brillo, que existan en una imagen y no en la anterior. Y de repente, en los datos de alguna noche de esta década, un algoritmo marca un objeto. Un punto de luz tenue que ha cambiado de posición entre dos imágenes tomadas con horas de diferencia, en la dirección correcta, con el movimiento angular correcto, en la región del cielo donde los modelos de Batygin y Brown predicen que el planeta debería estar actualmente. Los astrónomos responsables del programa de alertas reciben una notificación automática. Un ser humano mira la imagen por primera vez. En ese momento, ese astrónomo estaría mirando algo que ningún ser humano ha visto en 4,6 mil millones de años de historia del sistema solar. Un planeta que, si la hipótesis es correcta, existió desde los primeros millones de años del sistema solar, que ha estado orbitando nuestro Sol durante todo el tiempo que la Tierra ha existido, que ha estado ahí mientras la vida evolucionaba, mientras los dinosaurios dominaban los continentes, mientras los primeros homínidos aprendían a usar herramientas, mientras las civilizaciones humanas nacían y morían. Un planeta que ha estado aquí siempre, esperando en silencio. La confirmación llegaría días o semanas después, cuando múltiples telescopios de todo el mundo observaran el mismo objeto y determinaran su órbita con precisión suficiente para confirmar que corresponde al planeta 9 predicho. Las revistas científicas publicarían los artículos en tiempo récord. Los titulares de todos los periódicos del mundo lo anunciarían. Sería el descubrimiento astronómico más importante en décadas. ¿Cómo cambiaría ese momento la manera en que la humanidad se percibe a sí misma dentro del sistema solar? Pero también existe el otro escenario, el que nadie quiere discutir. El Vera C. Rubin Observatory opera durante 5 años, 10 años. Cubre sistemáticamente la región del cielo donde el planeta 9 debería estar. No encuentra nada. Extiende la búsqueda a toda la zona de posible ubicación según los modelos más optimistas. Todavía nada. Ese resultado no sería un fracaso. Sería uno de los resultados científicos más importantes de la década.
significaría que la agrupación orbital de los objetos transneptunianos que Batygin y Brown interpretaron como evidencia de un planeta masivo tiene otra explicación. Quizás el sesgo observacional es la respuesta. Quizás el disco difuso acumulado de pequeños objetos helados tiene la masa suficiente para producir la agrupación, como propuso el equipo de Cephilian en Cambridge. Quizás hay algún mecanismo dinámico que todavía no comprendemos, algún proceso en la evolución del sistema solar exterior que los modelos actuales capturan incorrectamente. Cualquiera de esas respuestas alternativas sería científicamente rica y valiosa. La ciencia no avanza solo encontrando lo que busca, avanza también y quizás más profundamente cuando no encuentra lo que busca y se ve obligada a reconsiderar sus suposiciones. El físico Richard Feynman, ganador del Premio Nobel de Física en el año 1965, lo expresó mejor que nadie. Dijo que el principio científico más importante era no engañarse a uno mismo, y que uno mismo es la persona más fácil de engañar. Aplicado a la hipótesis del planeta 9, los astrónomos que más quieren encontrar el planeta son los que más cuidado deben tener en asegurarse de no ver lo que quieren ver en datos que son inherentemente ambiguos. Existe una posibilidad sobre el origen del planeta 9 que los astrofísicos teóricos han comenzado a explorar con creciente interés y que tiene una belleza extraña y perturbadora. ¿Podría el planeta 9 ser un planeta capturado de otro sistema estelar? En el universo temprano, antes de que las estrellas se dispersaran en sus posiciones actuales, muchas estrellas nacieron en cúmulos estelares, grupos de decenas o cientos de estrellas que se formaron aproximadamente al mismo tiempo del mismo gas. Nuestro Sol probablemente nació en uno de esos cúmulos, hace 4,6 mil millones de años. Durante los primeros cientos de millones de años de su existencia, el Sol estuvo relativamente cerca de otras estrellas jóvenes, a distancias mucho menores que las que existen hoy entre estrellas vecinas. En esa configuración densa, era posible que los sistemas planetarios de estrellas vecinas se perturbaran mutuamente. Planetas en las regiones exteriores de un sistema, donde la atracción gravitatoria de su estrella madre es débil, podían ser arrancados de su órbita por el paso cercano de otra estrella. Y algunos de esos planetas, en lugar de ser lanzados al espacio interestelar, podrían haber sido capturados gravitatoriamente por otra estrella vecina. Un equipo de la Universidad de Leiden, liderado por la astrónoma Lucy Yilkova, publicó en el año 2015 un análisis detallado de la probabilidad de esos eventos de captura para el Sol en su cúmulo natal, con resultados que no descartaban esta posibilidad. Un planeta nacido alrededor de otra estrella, capturado hace miles de millones de años, orbitando ahora silenciosamente en los confines del sistema solar. Una reliquia de otro sistema solar, un viajero interestelar atrapado que nunca más volverá a su estrella de origen. La idea tiene una belleza poética perturbadora que ningún modelo matemático puede capturar del todo. ¿Somos entonces vecinos de algo que nació en otro sistema solar, que ha viajado con nosotros durante miles de millones de años sin que lo supiéramos? Hay todavía otra predicción del modelo del planeta 9 que merece atención: la predicción sobre los objetos en resonancia orbital. En mecánica orbital, una resonancia ocurre cuando dos objetos tienen periodos orbitales en una relación de números enteros simples. Neptuno y Plutón, por ejemplo, están en una resonancia de 2 a 3. Por cada 2 órbitas completas de Neptuno alrededor del Sol, Plutón completa exactamente 3. Esta relación mantiene a Plutón en una órbita estable a pesar de su aparente proximidad a Neptuno. El modelo del planeta 9 predice que debería existir una población de objetos en resonancias específicas con el planeta hipotético. Si el planeta 9 tiene un periodo de 15.000 años, por ejemplo, deberían existir objetos con periodos de 5.000, de 7.500 o de 3.000 años, dependiendo de las resonancias específicas. Estas predicciones son falsificables de manera independiente, sin necesidad de detectar directamente el planeta 9. Solo requieren encontrar suficientes objetos transneptunianos con periodos orbitales medidos con precisión y verificar si esos periodos muestran la distribución de resonancias predicha. El astrónomo Matthew Holman, del Centro Harvard-Smithsoniano para la Astrofísica, uno de los expertos mundiales en dinámica del sistema solar exterior,
ha trabajado extensamente en este tipo de análisis. Sus resultados publicados entre 2016 y 2022 son consistentes con la existencia de algunas resonancias predichas, aunque la muestra de objetos con órbitas bien determinadas sigue siendo demasiado pequeña para ser estadísticamente concluyente. ¿Está el universo dejando huellas de algo enorme en la distribución de las órbitas de miles de pequeños objetos helados, esperando que tengamos suficientes datos para leerlas correctamente? Hablemos del futuro de la búsqueda, porque hay más instrumentos en el arsenal de la astronomía moderna de los que muchos conocen. El telescopio extremadamente grande que el Observatorio Europeo Austral está construyendo en el Cerro Armazones, en Chile, con un espejo principal de 39 metros de diámetro, será el telescopio óptico más grande de la historia cuando entre en operaciones. Su capacidad para obtener imágenes de objetos extraordinariamente tenues podría ser decisiva para confirmar cualquier candidato identificado por el Vera C. Rubin Observatory. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, que la NASA planea desplegar en los próximos años, con un campo de visión 100 veces mayor que el telescopio Hubble a sensibilidad comparable, también podría contribuir directamente a la búsqueda. Y el propio telescopio espacial James Webb, aunque diseñado principalmente para el universo lejano, tiene capacidades infrarrojas que podrían usarse en seguimientos de candidatos específicos. Por primera vez en la historia, tenemos los instrumentos y el nivel de comprensión teórica necesarios para resolver la cuestión del planeta 9 de manera definitiva dentro de esta década o la siguiente. Eso es extraordinario. Hace apenas 20 años, la búsqueda de un planeta en esas condiciones habría sido simplemente imposible con la tecnología disponible. La carrera está en marcha y tiene un cronómetro. Démosle ahora una vuelta completamente diferente a toda esta historia. Hemos hablado del planeta 9 desde la perspectiva de los seres humanos que lo buscan. Pero ¿qué pasa si invertimos la perspectiva e imaginamos el sistema solar desde el punto de vista del planeta 9 hipotético? Imagínese un mundo de color azul verdoso oscuro, cubierto de una atmósfera de hidrógeno, helio y metano congelado, similar a Neptuno, pero quizás algo más pequeño. La superficie, si existe una superficie sólida distinguible debajo de la atmósfera, estaría a una temperatura de quizás 40 grados Kelvin, unos 233 grados Celsius bajo cero. En el cielo de ese mundo, el Sol sería apenas un punto de luz brillante, mucho más tenue que el Sol que vemos desde la Tierra, pero aún el objeto más luminoso en un cielo negro poblado de estrellas. Desde ese mundo, la Tierra sería completamente invisible. Ni el mejor telescopio que pudiéramos llevar a su superficie podría distinguir a la Tierra del Sol en cuya luz se pierde. Los 8 planetas que conocemos estarían todos apiñados, desde esa perspectiva lejana, en una región minúscula del cielo alrededor del punto brillante del Sol. Toda nuestra historia, toda nuestra civilización, toda la vida en la Tierra ocurriría en ese punto de luz invisible. Mientras tanto, el planeta 9 hipotético ha realizado su órbita lentamente, completando una vuelta al Sol cada 15.000 años. Ha pasado por el mismo recorrido mientras los mamíferos tomaban el control de los ecosistemas terrestres, mientras los primeros Homo sapiens extendían sus poblaciones desde África hacia los demás continentes, mientras nacían y caían todas las civilizaciones de la historia humana registrada. El tiempo en esa órbita es incomprensiblemente lento desde nuestra perspectiva, pero absolutamente regular desde la física. Presione ahora mismo la tecla de avance rápido en la historia del sistema solar. No décadas, sino millones de años. El Sol sigue brillando, algo más caliente y ligeramente más grande de lo que es hoy. La Tierra tiene océanos, aunque sus continentes tienen una disposición completamente diferente a la actual, reconfigurados por la tectónica de placas. Los seres humanos, si todavía existimos en alguna forma, somos irreconocibles para cualquier observador contemporáneo. Los registros de nuestra civilización actual habrán sido destruidos hace mucho tiempo por la erosión geológica, por el movimiento de las placas tectónicas, por los ciclos de glaciaciones y periodos cálidos que remodelan continuamente la superficie terrestre. Y el planeta 9 sigue ahí. Ha completado miles de órbitas más desde hoy. Su movimiento apenas perceptible a través del cielo negro continúa sin perturbaciones significativas.
La firma gravitatoria que dejó en las órbitas de los objetos transneptunianos sigue siendo legible para cualquier civilización suficientemente avanzada que estudie el sistema solar en ese futuro lejano. Pero la firma de nuestra civilización, de todo lo que hemos construido y pensado y descubierto, habrá desaparecido casi por completo. Solo quedan quizás unos pocos artefactos extremadamente duraderos, como las sondas Voyager moviéndose silenciosamente a través del espacio interestelar, y el silencio de los satélites que enviamos más allá del sistema solar interior. Esa perspectiva temporal no debería llenarnos de desesperación. Debería llenarnos de la urgencia de hacer bien el trabajo que nos corresponde hacer mientras estamos aquí. El trabajo de conocer, el trabajo de descubrir, el trabajo de preguntar. Volvamos a la escala humana un momento. Usted tiene en su cuerpo aproximadamente 7 octillones de átomos, 7 seguido de 27 ceros. Cada uno de esos átomos fue creado en el interior de estrellas que existieron antes de que el Sol naciera, o en la nucleosíntesis primordial de los primeros minutos del universo. El hierro en su sangre fue forjado en el corazón explosivo de una supernova. El calcio en sus huesos fue sintetizado en el interior de una estrella de masa media en su fase final. El oxígeno que respira en este momento fue liberado por organismos fotosintéticos que vivieron hace más de 2.000 millones de años. Usted no está en el sistema solar. Usted es el sistema solar. Es materia del sistema solar organizada de una manera suficientemente compleja para contemplar el sistema solar y hacerse preguntas sobre él. Y ahora, esa materia del sistema solar, organizada en la forma de astrónomos y físicos y personas curiosas, está buscando activamente un rincón de su propio origen que todavía no conoce. Está mirando hacia afuera, hacia la oscuridad donde podría existir ese mundo exiliado, e intentando completar el inventario de su hogar cósmico. Eso es uno de los actos más extraordinarios que podemos imaginar. La materia del cosmos preguntándose a sí misma sobre sus propios límites. Necesitamos completar el círculo volviendo a la pregunta central. ¿Existe el planeta 9? La respuesta honesta, la única respuesta científicamente responsable, es que no lo sabemos. Los datos disponibles son consistentes con su existencia. La estadística de la agrupación orbital es significativa. La explicación del borde abrupto del cinturón de Kuiper y la distribución de inclinaciones de los objetos transneptunianos encaja mejor con la presencia de un planeta masivo en el sistema solar exterior. El tipo de planeta predicho es el más común en la galaxia, lo que hace que su existencia sea perfectamente plausible. Pero los datos también son consistentes con otras explicaciones. El sesgo observacional podría ser más importante de lo que los modelos de Batygin y Brown reconocen. El disco difuso del sistema solar exterior podría ser más masivo de lo que pensamos. Podría haber procesos dinámicos en el sistema solar exterior que no hemos incorporado en los modelos actuales. Y el hecho de que múltiples búsquedas con instrumentos modernos no hayan encontrado el planeta todavía, aunque explicable por sus características físicas, genera una incertidumbre que no puede ignorarse. Konstantin Batygin dijo en una entrevista publicada en 2022 algo que resume con precisión la situación. Si el planeta 9 no existe, eso sería mucho más perturbador y difícil de explicar que si existe. Porque si no existe, tenemos que explicar por qué múltiples objetos transneptunianos independientes tienen órbitas estadísticamente agrupadas de una manera que los modelos sin el planeta no pueden reproducir fácilmente. La ausencia del planeta crea más misterios de los que resuelve. La búsqueda del planeta 9 es, en el nivel más profundo, una metáfora perfecta del proyecto científico en su conjunto. La ciencia no es un catálogo de certezas. Es un proceso continuo de formular las mejores hipótesis posibles con los datos disponibles, buscar activamente evidencia que las refute y revisar o abandonar las hipótesis cuando la evidencia lo exige. En ese proceso, el fracaso tiene tanto valor como el éxito. Una hipótesis que sobrevive a intentos serios de refutación se vuelve más sólida. Una hipótesis que no sobrevive fue útil de todas maneras porque nos forzó a mirar con más cuidado en rincones que de otra manera habríamos ignorado, y porque reveló los límites de nuestro conocimiento anterior con una claridad que difícilmente habríamos alcanzado de otra manera. El planeta 9, exista o no, ha transformado ya la forma en que los astrónomos piensan sobre el sistema solar exterior. Ha generado decenas de programas de búsqueda con instrumentos de todo el mundo.
Ha estimulado el análisis sistemático de los sesgos observacionales en los datos de los objetos transneptunianos. Ha provocado nuevos modelos de la formación y evolución del sistema solar que son más sofisticados y más ricos en predicciones testables que los modelos anteriores. Y ha dado a generaciones de estudiantes de astronomía un ejemplo vivo de cómo funciona la investigación científica en la frontera del conocimiento. Eso no es poco. Es quizás el mayor legado de la hipótesis del planeta 9, independientemente de cómo resulte la búsqueda. Hay algo que los astrónomos raramente articulan en público con toda su crudeza y que merece decirse sin rodeos. Si el planeta 9 existe y lo encontramos, habremos confirmado que el sistema solar tiene una arquitectura mucho más rica y compleja de la que presentamos en los libros de texto desde hace décadas. Habremos demostrado que la astronomía moderna, con todo su poder tecnológico, había perdido de vista un mundo completo durante 400 años de observación telescópica sistemática. Y habremos añadido una lección de humildad radical a nuestra comprensión de lo que significa conocer el lugar donde vivimos. Si el planeta 9 no existe y demostramos que no existe, habremos aprendido que incluso los astrónomos más brillantes y mejor entrenados pueden ver patrones en los datos que no están ahí, que los sesgos en cómo recopilamos la información pueden crear ilusiones estadísticas que parecen tan convincentes como una señal real, y que la frontera entre la señal y el ruido en los datos científicos es mucho más difícil de trazar de lo que la confianza habitual de los titulares científicos sugiere. Ambas lecciones son extraordinariamente valiosas. Ambas hacen que la ciencia sea más honesta, más rigurosa y más verdadera. Y ambas nos recuerdan que la respuesta más honesta a las preguntas más importantes del cosmos no siempre es un sí o un no. A veces la respuesta más honesta es: todavía estamos mirando. ¿Existe el planeta 9? Tal vez lo sabremos en esta década, tal vez en la siguiente. Tal vez el Vera C. Rubin Observatory encontrará ese punto de luz que se mueve lentamente en la oscuridad y reescribirá los libros de texto de astronomía del mundo entero. Tal vez no encontrará nada y los astrónomos tendrán que volver a la pizarra, revisar sus modelos, buscar la explicación alternativa que todavía no han encontrado. En cualquier caso, la historia no termina aquí. El sistema solar exterior seguirá siendo objeto de búsqueda, de análisis, de debate, de sorpresas. Porque cada vez que la humanidad ha pensado que había completado el inventario de su hogar cósmico, el universo ha tenido la gentileza, o la crueldad, según cómo se mire, de recordarnos que todavía hay más. Continúen mirando hacia arriba. No dejen de hacer las preguntas difíciles. Porque cada vez que alguien como Batygin, como Brown, como todos los astrónomos que dedican sus vidas a buscar mundos invisibles en la oscuridad helada del sistema solar exterior, se sienta ante una pantalla de computadora y decide que algo tiene que estar ahí, el universo se vuelve por un instante un poco más comprensible para la materia que lo habita. ¿Creen ustedes que el planeta 9 existe? ¿O creen que las ecuaciones nos están mostrando una ilusión estadística? Un fantasma gravitatorio creado por los límites de nuestros propios instrumentos. Y si la respuesta más inquietante no fuera ni sí ni no, sino que todavía no tenemos la tecnología para saberlo con certeza, y que en ese espacio de incertidumbre vive todo lo que todavía queda por descubrir. Siempre hay más. Siempre.